Buenos días para todos, les habla Germán Marroquín, bienvenidos a un episodio más de Píldoras Apologéticas. Para mí es un placer estar con ustedes cada día en esta mañana compartiendo la palabra de Dios y aprendiendo más de nuestra amada Iglesia Católica. Hoy quiero hablarles un poco si solo la Biblia es la palabra de Dios, porque creo que han habido muchas confusiones y necesitamos aprender realmente muchas de las cosas que nuestros antepasados nos dejaron y que a la luz de la palabra de Dios necesitamos conocer. Quiero leerles un pasaje de la Escritura. Está en Deuteronomios, en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, versículos número 4 en adelante, para que entendamos un poco lo que nos dice la palabra de Dios. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos. Les hablarás de ellas si estás en casa como si vas de viaje. Así acostados como levantados, las atarás a tu mano como una señal. Y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quiero compartirles un poco porque es que necesitamos entender un poco esto de la palabra de Dios. Él decía, algunos citan en la carta del apóstol Pablo a Timoteo diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir e instruir en toda justicia. Y eso es verdad, la palabra de Dios no se contradice. ¿Sí? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero Dios utilizó a diferentes hombres. Más, la escritura dice que si se hubieran escrito todo lo que Jesús hizo y todo lo que dijo, no cabrían las cosas en el mundo. Así que hay cosas que Jesús dejó escritas o que dejó dichas que algunos de pronto las ignoramos y de pronto no las conocemos a profundidad. Pero yo quisiera que entendiéramos que antes que la Biblia fue la Iglesia. La Iglesia Católica tiene, yo diría, dos corrientes. Está la forma tradicional, la corriente orálica, la corriente que la doctrina que se expresa y la palabra de Dios. Esto debemos entenderlo. Eso es lo que nosotros llamamos la santa tradición. ¿Qué es lo que nosotros llamamos como santa tradición? Lo que se ha venido pasando de generación en generación y no se ha perdido. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si nosotros leemos el libro de Deuteronomios, encontramos esto. Mire que el escritor, que es Moisés, él dice, por orden de Yahvé, él llega y dice que estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos, las escribirás en los linteles de tus puertas, de tus paredes, en tus manos y aún en tu frente. Entonces tengamos en cuenta eso. Dos cosas importantes para que recordemos y tengamos en cuenta. La primera, necesitamos comprender de que el Señor nos habla a través de la tradición. ¿Por qué de la tradición? Miren, cuando el pueblo de Israel comenzó el peregrinaje, lo que nosotros conocemos como el Éxodo, todo lo que nosotros hoy conocemos como el Pentateuco, es decir, Génesis, Éxodo, Levíticos y Deuteronomio, no estaba escrito. No estaba escrito. Simplemente se contaban lo que había pasado, lo que sus padres le habían contado, ¿sí? Eso se vino a registrar es cuando ya el pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida. Ya cuando va a entrar a la tierra prometida es que se registra y se escriben gran parte de lo que está escrito en el Pentateuco. Algunos de los primeros libros se escribieron durante el Éxodo, no antes, ¿sí? Así que entonces, si hablamos de la creación, no, en el momento que la creación, ¿quién iba a escribir la creación si no había existido? Nadie. No, eso se escribió después. Así que nosotros creemos en la tradición que cuenta, la tradición que nos dice, la tradición que nos dejaron nuestros padres, y creemos también que esa tradición es palabra de Dios porque Dios la dejó así, porque Dios la entendió, porque Dios nos dejó que la entendiéramos de esa manera, ¿sí? Esa es la tradición. Pero también creemos en la palabra de Dios.
Yo creo que los católicos no creen en la palabra de Dios. Nosotros sí creemos en la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios. Todos los días se habla de la palabra de Dios en la Iglesia Católica. Todos los días hay un pasaje del Antiguo Testamento, hay un salmo que leer y hay un evangelio que meditar. Todos los días existe eso. Creemos en la palabra de Dios, creemos en la formación. La Biblia se viene a construir. La palabra Biblia en griego significa biblos, que es recopilación de libros. Y la palabra Biblia se recopila en el primer concilio, en el concilio de Nicea, cuando se juntan los obispos y se junta el Papa y dice, bueno, necesitamos organizar y tener un norte para poder dirigirnos. Y entonces es cuando se hace la recopilación de libros, y se forma lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. La Biblia. Eso no quiere decir de que la iglesia haya escrito la Biblia. La iglesia escribió la Biblia con los antiguos apóstoles, con los antiguos hermanos, y en el concilio inicial lo que hicieron fue la recopilación de los libros que hoy nosotros tenemos como la palabra de Dios. De ahí es donde surgen, ya de ahí adelante surgen todo lo que nosotros conocemos como las diferentes sectas que aparecen por allá en el año 1500 y algo. Pero antes, pregúntese usted, antes de Martín Lutero, por ejemplo, o antes de cualquier otro protestante, facilito, pongamos a ver en el año 300, dígame qué predicador protestante pudo haber surgido. La Iglesia Católica tiene la tradición porque tiene la historia de todos estos hermanos que nos han dejado la enseñanza para creerla, que no está aquí, pero que está contada a través de nuestros hermanos, que está registrada en los libros de historia de la iglesia y la creemos. Un abrazo para todos en el Señor. Este tema es bastante largo, bastante carnosito, pero el tiempo es corto. Un abrazo, les habló Germán Marroquín. Esto es Píldoras Apologéticas.